Saludos, señores, buenos días, muy buenos días, gracias. Gracias por continuar con lo que pasó desde BTV, Canal 32. Miren, señores, ustedes han observado el mare magnum que se ha generado alrededor de Bartolomé Pujals. Y esto, a cualquiera que haga ejercicio de comunicación a partir de la reflexión sobre los acontecimientos y la realidad nacional, debe convocarlo a hacer algunos razonamientos que permitan a la gente decodificar eso. ¿Por qué Bartolomé Pujals es pulverizado éticamente por la sociedad dominicana en estos momentos? ¿Por qué es convertido en una especie de chicharrón moral? Hay que remontarse a Marcha Verde. Marcha Verde fue una iniciativa de impugnación a la corrupción y a un gran monumento a la impunidad creado por la institucionalidad democrática dominicana a partir de convertir un gobierno o a partir de que un gobierno convirtiera el Estado en un instrumento generalizado al servicio de la apropiación de los recursos públicos por parte de particulares, corrupción administrativa generalizada. Y Andrés L. Mateo, Ricardo Nieves, Fafa Taveras y un servidor lanzaron desde el gobierno de la tarde de la Z101 un llamado a la sociedad dominicana que se movilizara contra la impunidad y la corrupción. Claro, esa iniciativa, y yo garantizo eso, desde la mente de Andrés L. Mateo, de Ricardo Nieves y Domingo Páez, no era contra el PLD. De hecho, yo era miembro del Comité Central del PLD. Y Ricardo Nieves lo sabía respecto a mí. Andrés L. Mateo sabía respecto a mí eso. Y yo sabía respecto a Andrés L. Mateo. Y yo sabía respecto a Ricardo Nieves que no lo hacían contra el PLD. Que lo hacían, igual que yo, por la necesidad de que la sociedad dominicana se manejara en el marco de otros estándares éticos y que los gobiernos no pusieran al Estado dominicano al servicio de la acumulación de recursos por parte de individualidades a expensa del erario. Lo de Fafa es distinto porque Fafa tenía un compromiso muy acendrado con un partido político que ya yo no lo tenía porque yo venía combatiendo la corrupción desde que denunciaba a Juancito Espor. Y eso me costó a mí que Leonel Fernández, Danilo Medina, Juancito Espor y Roberto Rosario, que estaba en la Junta Central Electoral, articularan un plan para, siendo el diputado más votado de la circunscripción 1 de Santo Domingo Este y probablemente del país, despojarme de los votos para sacarme del Congreso Nacional. Ese plan se llevó, todo el mundo sabe cómo se llevó a cabo, digo, la gente informada, porque los delegados del PRD en la Junta Municipal de Santo Domingo Este, los delegados de los otros partidos salieron a decirlo a la calle, todo lo que se hizo conmigo y lo que hizo el PLD.
estructurándose desde la dirección del PLD un plan orientado primero a que no me asentaran los votos en las actas y que me mandaran la mayor cantidad de votos de lo que estuvieran obligados a asentarme como observado. Después, cuando se abrieron los observados, tuvo que llamar Roberto Rosario rápido desde la Junta Central Electoral para que pararan el proceso, porque todos los votos observados eran los de Domingo Páez. Bueno, quizás algunos granitos salteados no. Eso me costó a mí la iniciativa de Marcha Verde. Bueno, no, vino después la iniciativa de Marcha Verde. Eso me costó a mí el enfrentamiento de la corrupción dentro del PLD cuando comencé con Juancito Esport. Bueno, ya yo había sido víctima de eso en el 2010 y ya yo estaba absolutamente convencido de que no tenía ninguna razón de ser mi militancia dentro del PLD y que lo único que yo podía hacer era dejar la impronta de que el ciudadano que cree en determinados valores debe luchar desde donde esté por esos valores. Y comencé a luchar contra la corrupción ya de manera abierta desde los medios de comunicación, estando dentro del PLD, porque mi enfrentamiento con Juancito comenzó dentro del PLD en el marco de las competencias por ostentar la candidatura a alcalde que se dio entre el 2008 y el 2010. Bueno, pues viene la iniciativa desde el gobierno de la tarde de convocatoria de Marcha Verde. Fafa Taveras todavía está en el PRM. Andrés L. Mateo, que debió ser el ministro de Educación de Luis Abinader, pero Luis Abinader tenía un compromiso con Roberto Fulcar, que era su jefe de campaña y que lo había acompañado en todo el proceso de construcción del PRM y todo el proceso de construcción del triunfo electoral, y hubiese sido una actitud de ingratitud grande de Luis Abinader no situar a Roberto Fulcar, que es un técnico capaz, al margen de cómo terminó esa gestión, y lo demuestra la evaluación PISA. No situarlo, hubiese sido una ingratitud terrible no situarlo como ministro de Educación. Yo en otro momento he analizado cómo terminó Roberto Rosario y qué fue lo que ocurrió con Roberto Fulcar, que es Rosario el carajo, Roberto Fulcar, y por qué salió. Pero ese no es el tema ahora, el tema es Bartolomé Pujals. Y ocurre que Andrés L. Mateo, que no necesitaba estar en la UNESCO, que debió estar aquí en el país poniendo al servicio de la sociedad dominicana la inmensa capacidad que tiene en el ámbito de la educación, porque es un profesor emérito de la UAS y es un intelectual sin mácula, fue a la UNESCO. Y la gente puede criticar que gente de Marcha Verde fuera al gobierno. Ricardo y yo no fuimos. Ricardo y yo no nos hemos beneficiado en nada de este gobierno. Tengo calidad para hablar de esto. Y no es porque no he tenido la posibilidad de hacerlo, sino porque creo en otra cosa. No ando buscándomela ni en la comunicación, ni estuve buscándomela cuando estuve como militante político. Por eso el PLD me destrozó, porque yo no quise asociarme a ninguna de la mafia interna que determinaban la legitimación de la corrupción como parte del accionar político y el compromiso de la impunidad como un esquema de protección colectiva. Andrés L. Mateo se sacrificó. Andrés L. Mateo no andaba buscándosela. No necesita eso. Y ese no es su horizonte personal
lo de Andrés L. Mateo es el conocimiento, ni el aprovechamiento, ni la búsqueda de construcción de riqueza. Nunca he estado en eso. Por eso es hoy el dominicano vivo que más libros ha escrito. Y es para mí el intelectual más completo que tiene ahora mismo la sociedad dominicana. Bueno, el hecho es que alguna gente, como Bartolomé Pujal, asumió el discurso de que todos los PLDistas y los que están ahora en la Fuerza del Pueblo son ladrones. Probablemente incluyéndome a mí, que en ese momento estaba en el PLD, pero convoqué la Marcha Verde junto a Andrés, a Ricardo y a Fafa para combatir la corrupción. Incluso mucha de esa gente de Marcha Verde se tapaban la nariz con el pañuelo porque yo era un promotor de Marcha Verde. Incluso bloquearon, oye, cualquier iniciativa que pretendiera situarme a mí en alguna posición relevante en Marcha Verde, a tal punto de que yo tuve que echarme a un lado. Defender a Marcha Verde, promover a Marcha Verde, participar en todas las actividades de Marcha Verde, pero echarme a un lado. Bartolomé Pujal era de lo que creía que todo el que es PLDista es un ladrón. Y hay gente que están en el PLD y estuvieron en el PLD que no son ladrones. Ahora, ¿qué tiene el PLD? Lo mismo que tiene la Fuerza del Pueblo y el PRM y el PRD y los demás y el Partido Reformista. Son organizaciones que tienen como elemento identitario de su cultura la promoción de la corrupción en la actividad política. El PRM, igual que el PLD, igual que el PRD, igual que el Partido Reformista, todos promueven el enriquecimiento ilícito desde el Estado a expensas del erario para sus individualidades, y todo el PRM, el Partido Reformista, el PLD y la Fuerza del Pueblo se asocian a lo peor del empresariado y lo peor de la llamada sociedad civil para propiciar la depredación de los recursos públicos. Todo el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, todo, solamente la Fuerza Alternativa de izquierda no están comprometidas con eso, pero están comprometidas una parte de ellas en la depredación de los recursos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nicho que le dejó el doctor Joaquín Balaguer a la izquierda para provocar a los más débiles de sus individualidades y seducirlos por la corrupción de poco monto. Pero gente como Bartolomé Pujal levantaban la bandera de la corrupción contra todo el que estuviera en el PLD, no contra la corrupción política, sino contra todo el que estuviera en el PLD. Pero ¿cuál fue el grave error de Bartolomé Pujal? Que se fue al gobierno del PRM sin tomar en cuenta que la cultura de la corrupción son comunes al PLD y al PRM. Y ocurre que al ir al gobierno del PRM, los PRMistas lo veían como alguien que les robó un puesto, pero además que les robó la posibilidad de hacer los negocios que esos PRMistas querían hacer en el puesto que él ocupó. Entonces, cuando viene la denuncia sobre los manejos opacos de algunas contrataciones de Bartolomé Pujal, todo el mundo lo sitúa a prima facie y sin investigación y sin comprobaciones como actos de corrupción de lo que se está beneficiando Bartolomé Pujal. ¿Por qué todo el mundo? Bueno, porque el PLD quería ajustar cuentas, los corruptos del PLD querían ajustar cuentas con Bartolomé Pujal, pero también los honestos del PLD estaban llenos de dolor con Bartolomé Pujal y quieren ajustar cuentas con Bartolomé Pujal.
y construyen y se incorporan todos los PLDistas, los honestos y los corrompidos, contra Bartolomé Pujal, porque Bartolomé Pujal hirió a los honestos, situándolos como corrompidos. Hirió a los corrompidos porque lo denunciaba, pero en el PRM también se incorporaron todos contra Bartolomé Pujal. ¿Por qué? Bueno, porque Bartolomé Pujal, cuando denunciaba la corrupción de los PLDistas, estaba denunciando a los propios PRMistas corruptos. A los propios PRMistas corruptos. Pero también se incorporaron los PRMistas que entienden y ven a Bartolomé Pujal como un extraño que les robó un puesto público que ellos lo pudieran tener para el beneficio de ellos. Lo que le pasó a Manuel Jiménez, lo que le pasó al alcalde de Santo Domingo Este y lo que le pasó a todos los alcaldes que se fueron para el PRM en el 20, que hoy los PRMistas lo sacaron porque ellos están usurpándole un puesto que los PRMistas entienden de ellos. Los PRMistas honestos no defienden a Pujal, a Bartolomé Pujal, porque también lo entienden en la misma situación en la que él puso a todos los demás políticos. Ese fue el gran problema de Bartolomé Pujal. Entonces, ¿qué ocurre? Por esa razón, aunque el servicio a la sociedad a través del Estado es una actividad noble, mucha gente correcta tiene miedo de ir al servicio público. Y ustedes saben por qué. Y hay gente que tiene miedo ir al servicio público si es correcta, porque no va a exponer su imagen a eso, porque hay otro elemento importante. Aquí en República Dominicana hasta la lucha contra la corrupción se ha corrompido. Ustedes, si tienen mucho escuchándome, saben que yo vengo con eso desde la Z. Desde que yo estaba en la Z vengo con eso. Hasta la lucha contra la corrupción se ha corrompido. ¿Y cómo se ha corrompido la lucha contra la corrupción? Hay dos modelos de corrupción. Desde los medios de comunicación y desde la sociedad civil. Los tres modelos. Desde los medios de comunicación y la sociedad civil como expresión de corrupción de la lucha contra la... como una expresión de corrupción de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, aquí los más importantes programas de denuncia contra la corrupción solamente denuncian la corrupción de aquellas instancias del Estado de las que no reciben abultados contratos de publicidad, multimillonarios. Usted me da 10 millones de pesos en el año en publicidad y yo no miro para la corrupción suya. Y se han construido enormes fortunas periodistas. Mire, el periodismo antes, lo más que le permitía a una persona, si usted era exitoso, tener una casa modesta, un buen vehículo y la posibilidad de mandar a sus hijos a la universidad, a universidades buenas. Ahora no. Ahora sí sirve, desde el PLD, de que instaló ese esquema el PLD, ahora sirve para construir enormes fortunas. ¿Por qué? Porque cualquier programa de denuncia de corrupción se gana 100 millones de pesos al año y quizá más. Porque mientras más corrupción hay en un estamento del Estado, más grande es el paquete de publicidad que ese departamento del Estado coloca en esos programas. O sea, aquí lo que más benefician para las construcciones de grandes fortunas en el ámbito de comunicación de la denuncia contra la corrupción son los más corruptos. Ahora, siempre hay algunos que o no disponen del paquete de publicidad a tiempo o simplemente
se hacen los locos y caen en la vorágine. Y la sociedad dominicana, sedienta de morbo, consume con fruición esto. Y hoy el PLD explota la denuncia de corrupción que hacen en ese espacio contra los funcionarios del PRM, de la misma forma que el PRM lo hacía cuando se hacía contra los funcionarios del PLD. ¿Quiénes ganan con esta práctica? Primero, la corrupción, que se torna imbatible y que se va normalizando en la sociedad dominicana. Y segundo, los programas de denuncia de corrupción. ¿Por qué? Porque los corruptos los hinchan económicamente. Pero eso yo no lo estoy denunciando ahora. Yo no estoy denunciando eso cuando nadie lo veía y me gané agresiones gratuitas cuando nadie lo veía. ¿Por qué? Bueno, porque como aliado, ese mecanismo de comunicación de corrupción con asociaciones subterráneas, ocultas, por debajo del radar con la institucionalidad de la corrupción, porque ya la corrupción aquí es una institucionalidad, tiene como aliado eficiente la escasa formación escolar de los dominicanos. Ya se está desmontando la lucha contra la corrupción del Ministerio Público Independiente y este cuento se acabó. Gracias, señores.